vamos a hacer un recordar más que todo. Esta es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Como ya les había comentado, el principal órgano que se afecta cuando hay falla cardíaca es el pulmón. Entonces, los pulmones, acá tenemos el alveolo, pues la luz alveolar, acá tenemos el capilar pulmonar, ¿no? En este capilar pulmonar hay una presión hidrostática. Cuando hay insuficiencia cardíaca, la presión hidrostática en este capilar pulmonar aumenta, hay un aumento de la presión hidrostática y eso condiciona extravasación de líquido, tanto de agua como proteínas y células hacia el espacio alveolar, ¿no? Entonces aumenta la presión hidrostática y eso ocasiona extravasación de líquido al espacio alveolar, contenido proteico también y celular también, ¿ya? Entonces, este espacio alveolar que debe estar libre para el intercambio gaseoso se llena pues de un contenido líquido, proteico y celular. Avanzamos. Acá está ya, ¿no? Está lleno de contenido líquido, proteico y celular, ¿no? Por aumento de la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática y eso pues hace que extravasen el líquido, las células al agua y contenido celular, ¿ya? Entonces, eso va a ocasionar que la luz del alveolo esté ocupada y esto nos plantea ahí el diagnóstico de edema agudo de pulmón, edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar es consecuencia pues de una falla cardíaca, ¿no? Una falla cardíaca que puede ser aguda o crónica. Acá tenemos el ventrículo izquierdo, acá tenemos la aurícula izquierda, acá tenemos la aorta ascendente, ¿no? La sangre, normalmente cuando el ventrículo izquierdo se contrae, sale mediante una eyección hacia la aorta ascendente, ¿no? Es lo normal, pero cuando la contracción ventricular falla y la sangre retrógradamente se regresa a la aurícula izquierda, a las venas pulmonares y llega a través de esta retrógradamente a nivel pulmonar, ¿no? Y acá ocasiona el edema agudo de pulmón, ¿ya? Entonces, la fisiopatología, en este momento estamos hablando más que todo de la falla ventricular izquierda, condiciona un aumento en la presión de la aurícula izquierda, un aumento en la presión capilar pulmonar. Cuando ya tiene más de 18 milímetros de mercurio, ya genera la fase intersticial, y cuando es más de 25 milímetros de mercurio, ya genera la fase alveolar, ¿no? Acá vamos, en esta figura, vamos a ver las etiologías básicamente. Como yo les había mencionado, el músculo cardíaco, cuando es sometido, cuando el paciente o la persona tiene una hipertensión arterial no controlada, hipertensión arterial no controlada, condiciona a más trabajo cardíaco. Ese trabajo cardíaco genera que el músculo cardíaco se hipertrofie, ¿no? Acá en la figura B, donde estoy con el puntero, miren cómo el músculo cardíaco se hipertrofia. Este músculo cardíaco se hipertrofia el músculo cardíaco, y esa hipertrofia puede remodelar, puede evolucionar a fibrosis. Miren acá cómo evoluciona fibrosis, cómo evoluciona acá fibrosis, ¿no? Entonces, esta fibrosis, este remodelado de la hipertrofia, que evoluciona hacia fibrosis, genera un tejido que no es contráctil, no tiene una contracción eficaz y genera la insuficiencia cardíaca. Entonces, a nivel mundial, la primera causa de insuficiencia cardíaca sistólica con fracción de eyección reducida es la hipertensión arterial no controlada. Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Eso siempre les pregunto en el examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca? Me tienen que decir la hipertensión arterial no controlada, ¿no? Que genera hipertrofia. Esa hipertrofia en un momento va a evolucionar remodelado, que lleva una fibrosis y por ende a un tejido contráctil no eficaz, ¿no? No es un tejido fibroso no contráctil, no es eficaz en la contracción. La segunda causa es la enfermedad coronaria. Acá en la figura A, miren cómo acá en esta zona el corazón se infarta, produce un infarto cardíaco. Cuando este no es tratado a tiempo, el infarto se hace más extenso
Entonces, este infarto, este tejido que lleva a la necrosis, también genera inflamación. La inflamación genera remodelado, entonces ese remodelado genera insuficiencia cardíaca, tejido fibroso no contráctil, ¿no? Como estamos viendo acá, ya una dilatación global, un remodelado global del corazón con los días o los meses, ¿no? Entonces, la segunda causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria. Vamos a avanzar. Acá en los estudios, la hipertensión arterial, estas son las causas de insuficiencia cardíaca. A la cabeza está, la hipertensión arterial es la causa más frecuente. Luego sigue la enfermedad coronaria, ¿no? Luego está la diabetes, la fibrilación auricular, la falla renal, el EPOC. Son las causas que figuran entre las más frecuentes. Pero a la cabeza, la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, ¿no? Lo más frecuente es la hipertensión arterial. Todos los estudios concuerdan en ello. Entonces vamos a empezar con la semiología. El paciente puede presentar, cuando está con falla cardíaca izquierda, un cansancio rápido. La disnea quiere decir sensación de ahogo, siempre y cuando excluyendo la enfermedad pulmonar, ¿no? Cuando un paciente ustedes tienen un paciente que manifiesta disnea, que es la sensación de ahogo, tienen que descartar dos cosas, examinar los pulmones. Si el pulmón está limpio, está sano, o ingresa bien el murmullo vesicular, la causa de la disnea es cardíaca. La causa de la disnea es cardíaca. Entonces, siempre excluyendo antes la enfermedad pulmonar. La disnea cardíaca se relaciona básicamente al ejercicio, pero también puede aparecer en determinadas posiciones. Por ejemplo, la disnea cardíaca aparece en el decúbito dorsal. En el decúbito dorsal, cuando el paciente va a acostarse y presenta disnea, esa es cardíaca. Entonces, el paciente, para aliviar esa disnea, adopta la posición sentada, se sienta para aliviar la disnea. Y al tomar la posición sentada, ya está esa posición, ese decúbito, es un decúbito dorsal activo forzado, se denomina ortopnea. Cuando ya para aliviar la disnea adopta la posición de sentado, ya estamos hablando de ortopnea. Y la ortopnea indica pues edema agudo de pulmón, ¿no? Encharcamiento alveolar. ¿Ya? Eso es lo que manifiesta la ortopnea. Bueno, la disnea paroxística nocturna también, pues, es cuando ya el paciente acostado, ya en la noche, cuando ya se dispone a dormir, aumenta el retorno venoso hacia el corazón, por ende eso va a producir un aumento de la presión capilar pulmonar, y en un corazón insuficiente va a producir, pues, aumento de la presión hidrostática, ¿no? Y eso genera el edema alveolar. Entonces, la disnea paroxística nocturna aumenta el retorno venoso hacia el corazón, eso aumenta la presión hidrostática y eso genera el edema agudo del pulmón, ¿no? O edema alveolar. Entonces, el paciente súbitamente se levanta disnéico y con tos, y estando de pie logra respirar mejor, ¿no? Y adopta pues la posición de sentado. También hay otras posiciones como la trepognia, la clinognia, es la disnea que aparece cuando el paciente adopta el decúbito lateral izquierdo. Puede ser por una compresión del corazón insuficiente. También la tos también es otra manifestación que se produce por un aumento de la presión capilar también, ¿no? Que puede generar un edema peribronquial. Así como genera el edema alveolar, también genera edema en la pared del bronquio. Eso disminuye la luz bronquial y inclusive genera sibilantes, pero estimula los receptores J de la tos, ¿no? En el bronquio hay unos receptores J que estimulan la tos. Esa presión hidrostática aumentada genera, como ya les había mencionado, extravasación de líquido y células, proteínas hacia el espacio alveolar. Una de las células que puede pasar al espacio alveolar producto del aumento de la presión hidrostática son los glóbulos rojos. Pasan al alveolo sin lisarse, inclusive, sin lisarse, lo que ha producido un esputo como un esputo color rojo asalmonado, y otros pues lo describen así en la literatura como jugadura de sangre, ¿no?
También puede tener una característica hemoctóica porque produce pues rotura de los mismos capilares pulmonares también, ¿ya? Que pueden romperse directamente hacia el bronquio, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya está con el edema agudo de pulmón, ya ustedes saben pues que el intercambio gaseoso se produce en la membrana alveolo capilar, ¿no? Pero si este alveolo está ocupado de contenido líquido, proteico y celular, el intercambio gaseoso no va a ser efectivo, entonces se produce un CHAN. Un CHAN, ¿por qué? Quiere decir porque el oxígeno no llega, no se produce el intercambio, pero sí hay circulación, ¿no? En el capilar pulmonar, entonces eso va a generar una cianosis central. No confundir con la acrocianosis, en la que esta se produce por vasoconstricción arterial periférica, ¿no? La insuficiencia cardíaca, el corazón insuficiente genera síncope cardíaco. La insuficiencia cardíaca predispone a arritmias malignas, predispone a taquicardia ventricular, a fibrilación ventricular, ¿no? Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando se le hacen los controles de Holter o en algún momento puede llegar a la emergencia, como les digo, con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y ya se les coloca pues el DAI, ¿no? Un desfibrilador automático implantable. Entonces también yo les había mencionado que el aumento de la presión hidrostática capilar produce edema de la pared del bronquio, reduce la luz, produce sibilancias, ¿no? Que pueden presentarse en horas de la noche. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, a ver, para comentar, si yo tengo un paciente de 70 años, fumador, que ha tenido un infarto cardíaco hace 5 años, y lo operan de bypass cardíaco, paciente de 70 años, posoperado de bypass cardíaco con antecedente de infarto cardíaco hace 5 años y viene solo con sibilancias. ¿Cuál sería el diagnóstico, doctores? A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, doctores? Edema de pulmón, edema agudo de pulmón. Claro, es un edema agudo de pulmón, ¿no? Muy buena la respuesta del doctor, es un edema agudo de pulmón. No voy a pensar en un asma bronquial, ¿no? Este es un edema agudo de pulmón. Ya la historia clínica, la antecedente, ya nos está diciendo ya el diagnóstico. El edema agudo de pulmón, en los casos que yo he visto, comienza así a veces con sibilancias en la primera etapa y ya luego ya se llena el alveolo. Entonces, edema agudo de pulmón, correcta la respuesta. ¿Ya? El paciente puede referir palpitaciones, es uno de los síntomas también, porque en la insuficiencia cardíaca se activan dos cascadas. Una cascada es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la otra cascada es la cascada simpática, ¿ya? Son dos cascadas que se activan en insuficiencia cardíaca, entonces. La cascada de renina, angiotensina, aldosterona, para la cual en el tratamiento utilizamos pues diuréticos, ¿no? Inhibidores de aldosterona, espironolactona, también podemos utilizar furosemida, también utilizamos a veces los YECAS también para disminuir la precarga y para disminuir la actividad de la cascada simpática utilizamos los beta bloqueadores cardioselectivos, ¿no? El bisoprolol, el metoprolol, ¿no? Estos son los que utilizamos como parte del tratamiento, ¿no? Puede haber un pulso alternante, donde se alterna una contracción cardíaca fuerte con otra débil, ¿no? Básicamente para hacer hincapié que también puede presentar derrame pleural, también acá en la placa puede haber derrame pleural, puede presentarse derrame pleural, y pues al examen físico vamos a encontrar en un paciente con edema agudo de pulmón,
Vamos a escuchar crepitantes en los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares, crepitantes difusos en los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Vamos a escuchar roncantes en los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares y sibilancias. Podemos escuchar esos 3 estertores, entonces, roncantes, sibilancias y crepitantes, ¿no? Es la patología que nos hace en los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares, también puede ir asociado a derrame pleural, ¿no? Cuando ya el paciente está en una falla cardíaca ya severa, ya inclusive produce falla renal porque ya no llega suficiente, no hay una adecuada perfusión renal. Entonces eso se manifiesta como oliguria o oliguanuria, ¿no? Oliguria ya porque tiene menos de 400 centímetros en 24 horas de orina. Y los estertores, porque ya estamos mencionando, ¿no? Todo esto ya son manifestaciones de un síndrome que se llama síndrome de bajo gasto, ¿no? Así se le denomina, síndrome de bajo gasto. Cuando ya el paciente está con estertores pulmonares, ya está con oliguria, ya quiere decir que ese corazón ya no es lo suficientemente eficaz para poder bombear sangre hacia todos los órganos, ¿no? Para mantener una adecuada perfusión del riñón, una adecuada perfusión del cerebro, de los intestinos. Entonces ya los órganos también empiezan a fallar. También puede presentar nicturia. Y la cascada simpática activa pues también una cascada catabólica, ¿no? La cascada simpática es catabólica. Entonces ese catabolismo exagerado, producto de la mala perfusión, de la hipoxia generalizada, va a llevar a pérdida de la masa muscular, ¿no? El músculo cardíaco se consume y entonces el paciente está caquéctico. Los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal están caquécticos, ¿ya? Y también va a presentar, estos pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda por falla sistólica tienden a presentar hipotensión arterial, porque el gasto cardíaco pues disminuye, no genera una suficiente presión. Y también puede ocasionar síntomas cerebrales. Esa insuficiencia cardíaca, ese corazón que no se contrae el ventrículo izquierdo, produce éstasis sanguínea en el mismo ventrículo. Esa éstasis sanguínea puede producir fenómenos embólicos, ¿no? Coágulos que van pues al cerebro y pueden producir fenómenos, eventos isquémicos cerebrales transitorios. La hipoxia puede producir cefalea, genera ansiedad, ¿no? Manifestaciones neurológicas, ¿no? Puede también presentar la respiración de Cheyne-Stokes. Estas son las características que puede presentar estos pacientes, ¿no? Acá está la cascada que les había mencionado, hay 2 cascadas. La cascada adrenérgica se activa, genera palidez, diaforesis, taquicardia, ¿no? La cascada del sistema renina-angiotensina, que retiene agua básicamente, genera pues el edema, la patomegalia, la incrustación yugular, la disnea, la cardiomegalia, ¿no? Y ambos van a producir el ritmo de galope, ¿no? Acá en cuanto a la fracción de eyección normal de un corazón es 55%. 55% es un corazón que contrae enérgicamente, lo normal. Ese es en el informe de ecocardiograma. Tienen que conocerlo ese dato porque siempre van a tener la oportunidad de leer un eco, y entonces lo más importante del eco se podría decir que es la fracción de eyección, ¿no? La fracción de eyección tiene que ser más del 55%, es lo normal. Actualmente algunas guías plantean que el valor debe ser por encima del 52%, también se considera como normal. Pero ya menos de estos valores ya se considera como un corazón que tiene una disfunción sistólica, no tiene una buena contracción, ¿no? Acá para mencionar, ¿no? Para recordar que pues la insuficiencia sistólica ventricular izquierda va a generar la ortopnea, ¿no? Se manifiesta clínicamente como ortopnea, ¿no? Esto es por un aumento en la presión telediastólica del ventrículo y la aurícula izquierda, ¿no? Que genera un flujo retrógrado por las venas pulmonares hacia el pulmón. Eso ya habíamos mencionado, ¿no? Retrógradamente, como este ventrículo no contrae, la sangre se regresa a la aurícula izquierda y de esta aurícula izquierda a las venas pulmonares y al pulmón, ¿no? Genera el edema del pulmón.
Y en la falla cardíaca derecha, acá tenemos el ventrículo derecho. Normalmente cuando el ventrículo derecho se contrae, envía la sangre hacia las arterias pulmonares y ahí esta se oxigena, la sangre se oxigena y pasa a las venas pulmonares, ¿no? Pero como este ventrículo derecho no es eficaz, no contrae, entonces la sangre se regresa a la aurícula derecha y de esta pasa a la vena cava superior, que se manifiesta como la infiltración yugular, y también pues se regresa a la vena cava inferior, que se manifiesta como el edema de miembros inferiores y la hepatomegalia, ¿no? Que son signos de la falla cardíaca derecha. En sí, lo que quiero también que que tengan presente es que no aparece, pues, no es que solo el paciente tenga falla cardíaca izquierda o tenga solo falla cardíaca derecha. Estos eventos son, ambas disfunciones forman parte de la evolución de la enfermedad. Por decirle un ejemplo, un paciente que tiene un infarto cardíaco, el infarto cardíaco, ustedes saben, yo les comentaba, ¿no? El infarto cardíaco, cuando no se trata a tiempo, en los tiempos recomendados por las guías, puede generar isquemias, ¿no? Estas isquemias pueden ser extensas y esas isquemias extensas generan fibrosis. La fibrosis genera pues un tejido no contráctil, ¿no? Entonces, la secuela del infarto cardíaco, puede ser la insuficiencia cardíaca, esa es la secuela. La secuela del infarto cardíaco es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia del ventrículo izquierdo, como yo le decía, genera pues un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda y hacia las venas pulmonares, ¿no? Y esto aumenta la presión hidrostática a nivel pulmonar. ¿Ya? Pero ¿qué hace el pulmón? El pulmón también le dice, ¿y sabes qué, corazón? A mí no me vas a mandar la sangre que te sobra. Así le dice el pulmón al corazón. No me vas a mandar la sangre que te sobra. Yo no quiero sangre, le dice. Entonces el pulmón también inicia un proceso de remodelado. Un remodelado. Parte de este remodelado es la hipertrofia de la musculatura del capilar pulmonar. El capilar pulmonar se hipertrofia para no recibir sangre, porque dice, yo no quiero recibir ventrículo izquierdo la sangre que a ti te sobra. Entonces, hipertrofia para no recibir sangre. Esa hipertrofia del capilar pulmonar genera hipertensión pulmonar, se llama hipertensión pulmonar, genera. Y esa hipertensión pulmonar eh, también va a hacer que el corazón se defienda del exceso de sangre. Entonces, cuando el ventrículo derecho quiera inyectar a través de la arteria pulmonar la sangre hacia el pulmón va a decir, yo no quiero sangre, no quiero sangre. Entonces, eso genera una hipertensión, eso genera, pues, se genera por la hipertrofia del músculo del capilar pulmonar, ya que se manifiesta como hipertensión pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho trabaja en exceso porque genera un proceso de pseudoobstrucción al flujo sanguíneo. Entonces, el ventrículo derecho va trabajando en exceso hasta que llega un momento en que se agota, y ya una vez que se agota, entra la falla ventricular derecha. Entonces, para decir, cuando empieza a fallar el corazón, el ventrículo izquierdo, se generan todos los cambios que les he explicado. Esto pues va a llevar a cambios a nivel del tejido pulmonar. Esos cambios a nivel del tejido pulmonar son los que van a llevar a la falla cardíaca derecha. A la falla cardíaca derecha. Entonces, si nosotros solucionamos, por ejemplo, en este paciente que ha tenido infarto, abrimos las arterias, colocamos los bypass, el ventrículo izquierdo va a recuperar y se va a evitar pues que el ventrículo derecho falle, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. O si falla alguna válvula, tiene una válvula una valvulopatía aórtica, una valvulopatía mitral que genera falla cardíaca, también, si es que esta no se corrige, puede evolucionar a falla cardíaca derecha, ¿no? Con el tiempo. Inicialmente no inicia la falla cardíaca derecha, sino que esta es una manifestación final, ya se puede decir, de la enfermedad cuando no se corrige el daño en el ventrículo izquierdo. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Ya? Entonces, todo lo que he mencionado, pues, es el col pulmonar, ¿no? El col pulmonar viene a ser la hipertensión pulmonar. Entonces, la falla cardíaca derecha se manifiesta como ingurgitación yugular, como ya les había mencionado,
La persona adopta la posición semisentada, formando un ángulo de 45 grados entre el dorso y la cama, y ahí se manifiesta, ¿no? La ingurgitación yugular acá en la foto. Puede haber derrame pleural, que es otro signo de la falla cardíaca derecha, puede haber hepatomegalia, puede haber ictericia, producto de la congestión hepática. Hay hipertensión portal, hipoluminemia, citis. Ahí está la citis. El edema de miembros inferiores. La característica, este es importante. ¿Cómo diferencian el edema de miembros, el edema cardíaco y del edema renal? Este es importante, este dato. El edema renal, el edema por causa renal es un edema que se manifiesta desde las primeras horas de la mañana. El paciente se levanta en la mañana, se despierta y está hinchado, está edematizado a nivel del, bueno, presenta un edema, puede ser generalizado en las facies, en los miembros inferiores, o sea, el paciente ya se despierta hinchado. A diferencia del edema cardíaco, el edema cardíaco se manifiesta en los miembros inferiores, es bilateral, pero se desarrolla más que todo en las tardes, es un edema vespertino, por las tardes. Entonces el paciente dice, doctor, yo me despierto con mis pies, el edema cardíaco dice, doctor, yo me despierto con mis pies están bien, no normales, mis pies no tienen hinchazón, nada, cuando me levanto, pero ya en la tarde, cuando ya después que almuerzo y me siento, ya tengo los pies hinchados. Entonces, ese paciente que tiene el edema vespertino por las tardes, ese paciente puede tener insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente le dice, doctor, yo me despierto con el hinchazón de los pies ya desde la mañana, ya me desperté en la mañana, me levanté, me fui a lavar la cara o me fui a asearme y ya está hinchado mi pie. Entonces ese edema ya es renal, ya esa es la diferencia semiológica. También puede presentar trastorno de coagulación por la congestión hepática, pues. También se pueden, y este más que todo es teórico, ¿no? Se pueden ocultar los ruidos cardíacos, y acá están los signos de falla cardíaca derecha. Signos de falla cardíaca derecha son la irritación yugular, la hepatomegalia y el edema de miembros inferiores. Son las manifestaciones clínicas de una falla cardíaca derecha. Acá en este paciente, ¿qué les llama la atención del paciente? A ver, pueden dar una consideración, una opinión. La posición semisentado se encuentra. Ya, ¿cómo se llama esa posición? Está con oxígeno, ¿no? Ortornea. Ortognea, claro. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con ortognea, automáticamente tienen que pasarlo a una unidad de shock trauma, ¿ya? No puede estar el paciente haciendo la cola, tienen que pasarlo a una unidad de shock trauma, tienen que ponerle su oxígeno, así como le han colocado al paciente, tienen que indicarle diuréticos, o sea, medicamentos para que elimine el líquido. Está contraindicado pasar cloruro, ¿no? Si el paciente está con ortognea, está contraindicado pasarle fluido, ¿no? Porque lo vamos a congestionar más, no le pasamos cloruro, ¿no? Las consideraciones más importantes. Y lo otro es que no mandarlo a la casa. Yo he visto médicos que el paciente lo interrogan, uno lo interroga y clínicamente lo examina y todo, tiene ortognea y lo mandan a la casa. Pues eso en estos tiempos ya no debe aplicarse, ¿no? Hay que ser, el médico también debe aplicar la parte pues humana y sobre todo basado en el criterio científico, que es el examen clínico, la anamnesis y el examen físico que han realizado. Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo identificamos en unas fases iniciales de insuficiencia cardíaca antes de que lleguen a esta magnitud como la ortognea, por ejemplo? Ah, ya, mira, el paciente con insuficiencia cardíaca hay varios criterios, ¿no? Generalmente hay unos criterios, bueno, hay unos criterios mayores y menores de Framingham, ¿han revisado eso? Pero clínicamente yo, básicamente con los antecedentes, ¿no? Ya les he explicado si tiene antecedentes de cirugía cardíaca, de infarto,
siempre hacerle su ecocardiograma, parte también del examen clínico es determinar su clase funcional, ¿no? La clase funcional también nos da una idea que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca. ¿A qué me refiero? La clase funcional es la capacidad de hacer una actividad física, ¿no? Un esfuerzo físico. Un esfuerzo físico. Si el paciente dice pues que camina, si tengo un paciente que me dice que camina 2 cuadras o 1 cuadra y ya siente que se ahoga, y yo le tomo un electrocardiograma y veo puros QS, pobre progresión de R precordiales, voy a sospechar insuficiencia cardíaca. O yo tengo un paciente que tiene una clase funcional 3, por decir, ¿no? Que a mínimos esfuerzos se agita, en la casa va al baño, va a la cocina y ya se agita, tengo que pensar en insuficiencia cardíaca, claro, incluyendo siempre la causa respiratoria. Ya hice un examen en sangre, no sé si yo les hablé del ProBNP. ¿Les hablé del ProBNP alguna vez? Este de acá, ven Creo acá. que no, doctor. Ya, este de acá, ven. No se ve, doctor. Ay, vamos a quitar la diapositiva, a ver. Se ve el Word, doctor. Ya, ese Word, pues, ya ese Word quiero que vean. Ahí está marcado, dice ProBNP, ¿ha visto el número 8? ¿Están viendo? Sí, se veía. No, yo creo que ya se dejó de compartir. Vamos a poner acá. Si lo podría volver a compartir, por favor. Ya. Ven el ProBNP acá. Sí, ahora sí se ve. Ya, este ProBNP, por ejemplo, ¿para qué es útil? En la emergencia ustedes llegan un paciente con dificultad respiratoria. El paciente está tan inestable que ustedes no lo pueden examinar, ¿no? Puede ser raro, pero ustedes no saben, no pueden diferenciar si la dificultad respiratoria es por causa pulmonar o por causa cardíaca. Ya, entonces pedimos un ProBNP. El valor del ProBNP normal es 125 picogramos por mililitro. ¿Ya? 125 picogramos por mililitro. Ya nosotros sospechamos de insuficiencia cardíaca cuando el ProBNP pasa de 1000. Cuando pasa de 1000 ya estamos sospechando de la insuficiencia cardíaca. El ProBNP significa péptido natriurético cerebral. Péptido natriurético cerebral. Este péptido se secreta en las paredes del ventrículo izquierdo cuando tiene sobrecarga de volumen, ¿no? Lo que sucede pues en la falla cardíaca, ¿no? Entonces, inclusive he tenido pacientes que han estado asintomáticos, como dice su colega, como dice el doctor, están asintomáticos en las fases iniciales, están asintomáticos, y por ahí ha tenido un leve episodio de disnea y un colega le ha preguntado y por sospecha le pide el ProBNP. Entonces, vienen con el ProBNP de 2000. Y entonces, cuando viene con el ProBNP de 2000, ya viene el siguiente paso, que es hacerle la ecocardiograma, pues. Le hacemos el ecocardiograma y confirmamos la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que están congestionados con edema agudo de pulmón, generalmente estos pacientes tienen un ProBNP de 30.000, 35.000, 20.000. Ya he visto 35.000, he visto lo máximo de ProBNP que he visto. Esos pacientes ya están congestionados. Entonces tienen que hospitalizarse, ¿no? Un paciente con ProBNP de 30.000 tiene que hospitalizarse. Ya. ¿Alguna pregunta más? Doctor, mencionó asma cardíaca. ¿A qué se refiere? Disculpe. Asma cardíaca es porque cuando tienen los estertores, ¿no? Sibilantes, los rocantes.
Los crepitantes. Lo confunden. Hay muchos médicos que dicen, no interrogan bien al paciente, dice, ya, viene con sibilantes, tiene sibilantes. Y a pesar que en la historia clínica está el antecedente que ha tenido un infarto, es operado del corazón, y lo mandan a nebulizar. Lo mandan a nebulizar un edema agudo de pulmón. Y ahí en la nebulización hace paro cardíaco. Hace paro, ¿por qué? Por un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, ustedes tienen, es importante la historia clínica, el antecedente, ¿no? El antecedente nos da ya una aproximación, nos ayuda por una mejor aproximación diagnóstica. Ese es el asma cardíaca, ¿no? Le llamaban así antes, antiguamente, porque los cardiólogos antiguos utilizaban aminofilina para tratar el asma cardíaca. Bueno, el edema agudo de pulmón, ¿no? El asma cardíaca. Ahora ya no se utiliza aminofilina, ya. Ya ni hay, creo, esa ampolla. Ha desaparecido del mercado. Pero ustedes tienen que tener mucho cuidado. No es que ya viene con sibilantes o viene con roncos, lo van a nebulizar. No. No es así. Tienen que preguntar, hacer una buena historia clínica. Viene un paciente de 70 años, con fumador, que se fuma una cajetilla al día de cigarros, se ha operado del corazón y viene solo con sibilantes, ese es edema agudo de pulmón, ¿no? No estoy diciendo 100% que lo sea, pero muy probable que lo sea. Pero si viene una mujer de 20 años con sibilantes, no tiene ningún antecedente cardíaco, claro, ahí sí voy a pensar pues que tiene un asma bronquial, no está justificado nebulizarlo, ¿no? Pero el primer paciente que les comento, ¿cómo lo van a nebulizar si es cardíaco? Portador de bypass, fumador, van a nebulizar un edema agudo de pulmón y ya se paro. Y todavía lo nebulizan en la cola todavía. Entonces, no se ganen problemas legales, ¿no? Vamos a poner este video. ¿Logran ver el video? ¿Compartió? No, doctor, no podemos A ver. ver. Doctor, disculpe, una consulta, una pregunta. ¿Aló, doctor? Sí, le escucho, doctora. Ay, creí que mi audio estaba mal. No, sí, Doctor, sí. una consulta. ¿Hay Sí. posibilidad de que en un paciente empiece su insuficiencia cardíaca derecha antes que la izquierda? ¿Y cómo lo diferencio, no? Cuando la insuficiencia cardíaca derecha, más que todo es en las cardiopatías congénitas. Ustedes saben pues que las cardiopatías congénitas pueden manifestarse con CHAN, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares. ¿Qué lado tiene más presión? ¿El derecho o izquierdo? ¿Qué dicen ustedes? El ¿Quién tiene más? izquierdo. El izquierdo. Entonces, si yo tengo un agujero en el septum interauricular, un agujero ahí en el septum interauricular, un huequito, ya en otras palabras, el flujo sanguíneo por el agujero, ¿cómo va a ir? ¿Del lado izquierdo hacia el lado derecho o del lado derecho hacia el lado izquierdo? ¿Qué dicen ustedes? De izquierdo al derecho. De izquierdo al derecho, claro, esa es la respuesta, de izquierdo al derecho. Entonces, ¿el lado derecho va a manejar más sangre o menos sangre? ¿No? Porque está pasando un flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho, entonces va a manejar un flujo de sangre adicional, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, Claro, entonces tendría más sangre de lo normal. claro, entonces esa sangre más de lo anormal en el lado derecho va a hacer que el lado derecho tenga más trabajo, Entonces ese trabajo de más que tiene el lado derecho por el flujo de sangre adicional que tiene, lo va a compensar cierto tiempo lo va a compensar, pero va a llegar un momento en que ese lado derecho se va a agotar, porque a nivel pulmonar se produce hipertensión pulmonar y todo. Se agota y produce la falla cardíaca derecha.
Las cardiopatías congénitas debutan con falla cardíaca derecha, más que todo ya en las primeras etapas de vida, en la niñez, en la primera infancia, ¿no? Ya no llegan a la etapa adulta. Ah, ok, doctor. Gracias. Claro, claro. Entonces, lo que nosotros vemos más que todo, bueno, lo que yo veo pues es cardiología clínica, ¿no? Entonces yo veo más que todo pacientes con falla cardíaca izquierda. Los pacientes con falla cardíaca derecha, en otras palabras, los ven más los pediatras, los cardiólogos pediatras. Ellos están más en contacto, ¿no? Porque esa es la edad donde debutan más con esa falla, ¿no? En el adulto hay un solo caso, una causa que puede producir falla cardíaca derecha, que es el infarto del ventrículo derecho. Puede producir falla cardíaca derecha, ¿no? En el adulto. Pero generalmente se asocia ya a problemas per se desde el nacimiento, en la etapa de lactante, ahí. ¿Aparece el video ahora sí o no? Sí, doctor, ponga Sí, doctor, sí se ve. Ah, ya, ahora sí. Ya, vamos a correrlo. Ya. Este es para recordarlo, ya lo hemos visto con ustedes. Miren, ahí está el paciente. Miren, otra cosa que quería comentarles es que el edema agudo de pulmón tiene también sus grados de severidad. Puede ser que el edema agudo de pulmón sea leve, ¿no? Que sea solo en el tercio inferior de ambos campos pulmonares, un edema agudo de pulmón leve, ¿no? Pero cuando ya abarca los dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares o casi todos los pulmones, ya hay que intubarlo al paciente, y eso es un edema agudo de pulmón severo. Entonces acá en este caso es un edema agudo de pulmón severo que ya requiere pues intubación endotraqueal, ¿no? Miren cómo el contenido que van a aspirar, eso es lo que quiero que miren, el color de esa expectoración hemoctóica, ¿no? Los pacientes cuando vienen a la emergencia vienen con un papel higiénico, dice, doctor, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, dicen, tienen ahí desesperados, me asfixio, y tosen. Y cuando tosen, botan la expectoración roja salmonada y lo ven ustedes en el papel. Cuando ustedes vean esa coloración roja salmonada en el papel higiénico, tienen que preocuparse. Es un paciente que tiene muy probablemente un edema agudo de pulmón severo y requiere intubarlo. Voy a ponerlo ya. Miren, ahí está saliendo el contenido rojo asalmonado, un rojo bajo por la sonda de aspiración. Sí, entonces el paciente está taquicárdico, miren, satura solo 51%, está en una hipoxia severa, 51% con 130 de frecuencia cardíaca. Es un paciente que tiene un edema agudo de pulmón severo. ...51% nomás satura. Mire, ahora le va a extraer el aspirador, miren, quieren intubarlo, pero sigue saliendo contenido por el tubo, miren, y va a retirar un ratito para que salga la secreción. Y miren esa secreción. ¿Ven la secreción? ¿Han visto? ¿Están viendo la secreción? Sí, 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 doctor. doctor. Ya, el paciente, cuando están en la emergencia, viene un paciente que dice disnea, me ahogo, y cuando tose, en el papel higiénico bota esa expectoración de ese color, como parece en la gasa, ese paciente está para intubar. Muy probablemente ya tiene un edema agudo de pulmón severo. Eso no va a mejorar con una canulita binasal, no va a mejorar con un ventre. Ese paciente va a requerir ventilación. Entonces, ese paciente tienen que pasarlo de inmediato a una unidad de shock trauma. No puede estar en la cola, ni tampoco lo pueden mandar a nebulizar. Ya vamos a correrlo, vamos a seguir corriendo, ya para que vean cómo sale la expectoración. No se olviden, esa expectoración rojo salmonada. Bien, ven. Listo, ¿ya vieron la expectoración?
Ya, eso quiero que se les quede. Esa expectoración tienen que ustedes reconocer. Paciente que viene con eso y con disnea, ya, edema agudo de pulmón. Y otra cosa, ya tienen su paciente, pónganse que este paciente no tiene antecedente, viene por primera vez, ustedes hacen la historia clínica y dicen que no tiene ningún antecedente de infarto, no tiene antecedente de cirugía cardíaca. ¿Cuál es el examen que le van a hacer? Por reflejo, ¿cuál es el primer examen que van a hacer? ¿Qué dicen, doctores? ¿Qué dicen, doctores? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, doctores? A ver, ¿qué opinan? Estamos para conversar, ¿ah? Díganle cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Doctor, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Si llega este paciente del video llega, y ustedes le hacen la historia familiar y dice que nunca ha tenido infarto, nunca ha sido hipertenso, no tiene enfermedades, no tiene ninguna enfermedad de base, ¿qué examen diagnóstico ustedes en este momento están con el paciente y le dicen al técnico, a la enfermera, ya lo intubamos todo, ya, ¿qué hacemos? ¿Con qué seguimos? ¿Qué exámenes más le hacemos al paciente? Doctor, el ProVen. ProBNP, claro, está bien, muy bien. Otro, doctores, otro examen. El ProBNP, claro, muy bien. El ProBNP le van a pedir, ¿sí? ¿Qué otro examen pedirían, solicitarían? Miren, el principal examen que tienen que pedir cuando tienen un paciente con edema agudo de pulmón es el electrocardiograma. Si el paciente no manifiesta a la familia o el mismo paciente haber tenido antecedentes de enfermedad cardíaca, puede ser que sea un evento nuevo, reciente, ¿no? Que esté recién empezando un evento, que esté cursando con un infarto agudo de miocardio, de nuevo, ¿no? O sea, reciente. El infarto cardíaco, ustedes saben pues que en los ancianos en algunos casos es silente, ¿no? No se manifiesta, no lo sienten, no lo perciben. O en entonces, el infarto cardíaco se manifiesta clínicamente también con edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, el primer examen diagnóstico que tienen que pedir, aparte del ProBNP, es un electrocardiograma. ¿Para qué? Para descartar un infarto cardíaco nuevo, un evento nuevo. Ese es uno de los exámenes más importantes que tienen que pedir. Y las enzimas cardíacas también pueden pedir, ¿no? La troponina I, la troponina T, el CPKMB, aparte del ProBNP también que están solicitando. ¿Está acá alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, doctores? ¿Algún caso, algún artículo, alguna revisión que hayan hecho que quieran comentar? Doctor, disculpe, en el EKG y con un paciente con edema pulmonar, ¿qué es lo que podemos encontrar? Ah, ya, claro, pueden encontrar cambios isquémicos. Bueno, yo les había mencionado el día de ayer que existen dos tipos de infarto. Uno es el ST elevado, con elevación del segmento ST, y el otro es ST no elevado con depresión del segmento ST, ¿no? Eso es en la etapa aguda. Pero ya cuando el infarto no se trata, ustedes conocen la onda R, ¿no? En un electrocardiograma ustedes identifican la onda R. La onda R en un electrocardiograma quiere decir que el músculo cardíaco está vivo, está presente. Pero cuando hay ausencia de la onda R, en precordiales, por decirles desde B1 hasta el B6, no hay onda R y solamente ven la Q y la S, ¿no? Ven una onda negativa. QS, QS, o sea, una onda negativa en todas las precordiales, tienen que sospechar que ha tenido un infarto cardíaco, que ya está evolutivo, que por lo general ya tiene más de 24 horas, tiene 24 horas,
72 horas, 94 días, 5 días, y ya es un infarto cardíaco evolutivo que ha ido al edema agudo de pulmón, ¿no? QS. Vamos a poner un electrocardiograma con QS, a ver. A ver acá. ¿Logran ver acá este trazadito donde dice déficit mayor de 2 horas? ¿Ven? Sí, sí, doctor. Sí, sí se ve, doctor. Donde dice necrosis. ¿Ves? Este es B1 precordial, B2 precordial, B3 precordial, B4 precordial, B5 y B6. Solamente ven la onda Q que baja y la S que sube nada más. QS, QS, hasta B6 hay QS. No hay onda R, ¿no? ¿Ustedes ven onda R? ¿Logra identificar onda R, doctores, ahí? No, No, no hay onda R, pues. No, no hay onda R. La onda R es acá, así, mira, donde está el primero que está acá para la derecha, que dice debajo de Google, ven la palabra Google, hay un cuadradito, le estoy poniendo la manito ahí, no sé si se ve. QRS, ¿ven el QRS? Dice complejo QRS. Sí, sí, sí. sí, doctor, sí se ve. Ahí es la Q, la R y la S, ¿no? Así se debe, eso es lo normal. Pero acá en este que dice necrosis no hay QS. ¿Ustedes ven onda R acá? Acá diré, ¿ven onda R? En este que dice necrosis, en el más grande. No, doctor, no sé. No, no. No se ve onda R, ¿no? Solamente la Q que baja y la S que sube nada más. No hay onda R. Entonces la ausencia de onda R indica pues que el músculo cardíaco ha tenido un infarto, ¿no? Ya evolutivo de más de 24 horas por lo menos. ¿Me entendieron ahí o no? Sí, doctor. Ya, muy bien, doctores. Y entonces, ¿alguna otra pregunta? Para terminar, para hacer un resumen, viene el paciente con edema agudo de pulmón. ¿Qué exámenes le piden? ¿Qué van a hacer con el paciente? Está en la puerta del hospital. ¿Qué van a hacer? A ver, Un EKG, ¿ya qué más? un examen de enzimas también. ProNP, ¿ya qué más? ¿Dónde lo van a pasar al paciente? ¿En la cola? ¿En el tópico? ¿Dónde lo pasan?
Ah, shock trauma. a shock trauma, ¿no? Y es importante mirar el color de la expectoración. Sí, sí, doctor. Sí, ¿no? No. Entonces, ¿qué color es la expectoración? Rosa salmonada. Roja salmonada, ¿no? Ya, listo, doctores. Entonces, si el paciente tiene antecedente de hacer un paciente cardíaco, quirúrgico, de infarto, ya sabemos, ¿no? Que es producto de eso el evento, ¿no? Pero si el paciente no tiene el antecedente, entonces ustedes tienen que pensar en que es un evento agudo, un evento nuevo que puede corresponder a un infarto cardíaco, ¿no? En eso estamos quedando, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ya. Muy bien, doctores. Si no hay alguna otra pregunta o algún aporte, algo que hayan leído ustedes que quieren compartirlo. Doctor, disculpe, de repente algo que quizás no me ha quedado del todo claro. El PRO-BNP se pide a los que no les encuentra antecedentes o los que no les puedo hacer una interrogación normal, ¿no? O a todo paciente. En el que tú estés en duda. Si tú estás dudando si es respiratorio, es cardíaco, bueno, si ya el paciente dice, ya ha tenido pues un infarto cardíaco hace 5 años, algunos ahora traen hasta su epicrisis. Si en la epicrisis dice fracción de eyección 30%, ya no hay necesidad de pedir el ProNP, ¿no? O si ellos ya saben ya sus antecedentes, dicen, sí, me han dicho que tengo insuficiencia cardíaca, me han dado tal medicina, entonces ya tú dices, ya tiene ya. Pero el ProNP más que todo es un screening. Un screening quiere decir un cribado, ¿no? De sospecha. Cuando tú tienes duda diagnóstica o tienes sospecha que un paciente está asintomático, pero tú dices, este puede tener insuficiencia cardíaca, le pides el ProNP, ahí, más que todo. Cuando tú estás en duda diagnóstica. Pero si ya tiene el antecedente, ya no es necesario. Ah, ya, doctor. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Bueno, doctores, les agradezco por su atención. Las preguntas que yo siempre hago son de estas clases, inclusive a veces hasta se repiten ya. Lo importante no es el examen, ¿no? Teórico, ¿no? Lo importante es compartir las experiencias que yo pueda haber tenido para que ustedes pues lo apliquen en su práctica cuando ejerzan ya la carrera y evitar así problemas legales, ¿no? Que es lo que ahora está en boga. Muy bien, doctores, me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas Buenas gracias, noches. doctor.